Hoy en día son muy pocas las personas las cuales se interesan por la historia de nuestros grandes héroes de la patria. Hoy nos encontramos con el doctor Óscar Alirio Ángel, el cual ha profundizado sobre uno de ellos. Doctor Óscar Alirio, bienvenido. Háblanos un poco en qué consiste este documental. Bueno, el documental, como de pronto tuvieron oportunidad de verlo todos los estudiantes, es un resumen realmente de la vida de Nariño. Yo les comentaba que se trata de un resumen, pues digamos, sin mucha erudición histórica, ¿no? Porque uno va a tomar la vida de Nariño, pues esos son libros y libros completos sobre ese tema. Aquí simplemente un resumen rápido que precisamente pues se hizo para eso, ¿no? Para mostrar casi de un vistazo o de unos pocos vistazos, digamos así, la vida del precursor. ¿Cuál fue su motivación del documental? Bueno, Magdi, te cuento que realmente fue algo como espontáneo, ¿no? Algo que salió. Yo les comentaba que en el año 2013, hacia fines, la Universidad Antonio Nariño desde Bogotá, especialmente el equipo que maneja esto de la Cátedra Antonio Nariño, lanzaron a todo el país dentro de la universidad un concurso que le colocaron como nombre Letras 1, o sea, era el primer concurso. Allí se trataba, el tema que dieron en ese momento fue precisamente Antonio Nariño, así de manera seca, digamos, con la condición de que quien quisiera escribir sobre Antonio Nariño podía hacerlo bien escribiendo un ensayo, bien escribiendo una poesía, bien escribiendo un cuento inclusive, es decir, había como 3 o 4 modalidades. A mí me ha gustado escribir desde mucho tiempo atrás, casi desde joven, pero pues realmente nunca me he dedicado como de manera profesional, llamémoslo así, ¿no? En ese momento sí me dio como por participar en ese concurso. Ya fue la motivación, participar, a ver, como se dice, a ver qué resultaba. Esa fue la principal motivación en el momento, el origen pues del trabajo. ¿Cuáles serían las conclusiones las cuales nos podría dar sobre su documental? Bueno, en este momento pues se presentó nuevamente, como la cátedra bolivariana es como cíclica, es decir, cada semestre más o menos recorren los mismos temas. Entonces cuando llega el momento de hablar, digamos, de Antonio Nariño, de la vida de Antonio Nariño, yo esta vez les comenté también que yo ya había mandado ese trabajo en unos 2 años anteriores, ¿no? Pero no sé qué había pasado, de todas maneras no respondieron de si lo recibieron, si no lo recibieron allá en Bogotá. Esta vez me dio nuevamente por ensayar y efectivamente lo envié otra vez al grupo de Cátedra Antonio Nariño allá en Bogotá, y esta vez sí lo aceptaron, parece que no lo conocían y por consiguiente sí les gustó, y fue la manera como pues el trabajo lo subieron a la plataforma de la universidad. O sea que ayer, el sábado, más o menos a la misma hora en que estábamos nosotros, de pronto en todas las 23 sedes de la Nariño estaban posiblemente lo mismo, mirando el documental. Ahora era eso, digamos un aporte a la cátedra bolivariana, perdón, no es bolivariana, es a la cátedra nariñista, precisamente para hacer conocer al precursor Antonio Nariño. Allá les comentaba, es importante que nosotros, que estamos en una universidad que lleva el nombre de él, creo que les gustó el nombre, la palabrita nueva que les dije, Nariño es el epónimo de esta universidad. Entonces es importante que realmente los estudiantes, todos los que estemos aquí, lo conozcamos un poquitico más, y no solamente por estar en la universidad, de pronto por ser simplemente colombianos. Antonio Nariño es una de las figuras, digamos, más importantes de la historia de Colombia, ¿cierto?
y así hayan pasado muchos años de su vida, de su muerte, su influencia, su legado sigue todavía. Tan es así que estamos relativamente, libres, ya no somos colonia por lo menos de nadie, ¿cierto? Si bien pues hay todavía ciertas cosas por mejorar. Que más o menos ese podría ser o es el mensaje con el cual pues se colocó, se mostró ese trabajo. ¿Alguna frase de motivación que nos quiera dar? Bueno, yo les comentaba a algunos de sus compañeros que es importante que ustedes, los jóvenes, que son una nueva generación de colombianos, y aquí concretamente alumnos de esta universidad, pues no está de por más que le echen, como decimos, le echen cabeza un poquitico al ejemplo de este personaje. Se me preguntaba qué aporte se podría tomar en este momento. Pues el gran aporte fuera de disfrutar, con lo cual debemos estar agradecidos de una cierta libertad en el país. El gran aporte es seguir un poquito el ejemplo de este personaje. Este personaje, por ejemplo, vivía preocupado por su formación personal, por estudiar. Curiosamente, no les comenté, él no obtuvo ningún título universitario, no fue ni siquiera bachiller, ¿no es cierto? Sin embargo, era uno de los pocos hombres de aquella época, y ahora pues con mayor razón, con una mayor sabiduría, ¿cierto? Porque era un tipo, como decimos popularmente, una persona preocupada por su formación, por estudiar, y ese estudio, llevarlo pues a la práctica, ese anhelo que él tenía de libertad o de ayudar a la liberación del país, de los españoles, ¿cierto? Hay un detalle diciente en la vida del que tú sabes que tal vez el mayor aporte de Nariño, no solo a nosotros, sino a toda la América Latina, fue el haber traducido la Declaración de los Derechos del Hombre que publicó allá la Revolución Francesa. Salió una cartelera grandísima en francés, desde luego, allá en París. No sé cómo algún amigo de Nariño lo conoció el texto, lo copió, lo sacó de alguna parte, el texto francés, se lo envió a él, posiblemente por barco, que era la manera de viajar en esa época, le llegó a Nariño y uno se extraña o se admira porque dice que Nariño no sabía francés. Entonces uno dice, ¿entonces cómo hizo? Pues parece que se puso a estudiar de una manera rápida. Y hablan los biógrafos que aprendió francés con un diccionario francés y una gramática del idioma, ¿sí? Lo que muestra pues el poder de voluntad de este personaje. Por eso les decía, es un ejemplo que ustedes jóvenes deben seguir, ¿cierto? Esa preocupación por su propia formación en la carrera en que estén y por una formación también, digamos, cultural amplia, porque tú, Magni, me decías que tú estás en arquitectura, perdón, en contaduría. Pues en contaduría hay una línea académica, ¿no? Hay unas materias académicas que son específicas de la carrera, pero esa carrera y todas las carreras, no importa que se la pasen en medio de números, de matemáticas, de estadísticas, de lo que sea, no hay que dejar de lado la cultura, ¿cierto? La cultura general, por ejemplo, conocer la historia nuestra, conocer la vida de Nariño, la vida de Bolívar, todo eso. Aunque creo que es la gran lección que nos deja esta coyuntura, digamos, de que en la cátedra nariñista ha aparecido la vida de Antonio Nariño. ¿Qué parte del documental fue la que más le impactó? Bueno, entre todas las diapositivas que se mostraron, realmente a mí me llamó mucho la atención aquella, casi es prácticamente la última y la penúltima, hay dos allí. La penúltima en donde se muestra cuál fue el testamento de Nariño, ¿cierto? Ya moribundo en Villa de Leyva, entonces ya rodeado de sus amigos,
por allá en el año 1823, entonces él dicta su testamento. Es decir, para él no era testamento, sino una manifestación como de despedida, cuando les decía a sus amigos, o ellos le preguntaban que, bueno, cuál era el mensaje final, qué dejaba. Entonces les dijo, pues a mi patria le dejo mis cenizas y a mis hijos con gran cariño les dejo mi recuerdo. Bueno, ese fue el testamento. Y de pronto la siguiente, que también me impactó, era la que decía que nosotros debemos admirar a este personaje, debemos seguir su legado, debemos sentirnos prácticamente orgullosos, si se puede decir, contentos, si se puede también decir, de pertenecer a esta universidad que ha tomado no solo como nombre, ojalá no solamente sea el nombre, sino el ejemplo que nos dejó el precursor. Y entonces, ¿y por qué? Decíamos, porque este hombre es de admirar, tremendamente importante en el país. Ahí terminaba yo con esa frase, con esa intervención que muchos no entendieron. Decía, Nariño es tanto de admirar que le vamos a aplicar una frase que se la aplicaron a Simón Bolívar, al Libertador, en Bolivia. En una de esas manifestaciones, él llegaba triunfante de esas correrías, entonces la gente que sabía lo que estaba haciendo Bolívar, o sea, luchando por libertarnos de los españoles, la gente lo recibía y con fiestas y todo eso. Y uno de los más bonitos homenajes fue en una población de Bolivia, no recuerdo el nombre, que le hicieron pues de pronto una sesión, una fiesta, llamémoslo así, ¿no? Y encargaron a un abogado boliviano de nombre indígena, es decir, porque era descendiente indígena. Domingo Choquehuanca era el nombre del abogado, que dijera unas palabras, ¿cierto? Bueno, y él dijo unas cuantas y terminó diciendo, Libertador, su gloria crecerá como crece las sombras cuando el sol declina. La frase es muy bonita esa, que ha quedado en la historia. Tu gloria crece, tu nombre, no sé qué, crecerá como crecen las sombras cuando el sol declina. Esa también podría ser interesante dentro de las distintas diapositivas que se mostraron. Muchas gracias, profesor Oscar, por regalarnos un poco más sobre esta historia de ese gran héroe de la patria, y gracias por su gran tiempo. Bueno, Magdi, con muchísimo gusto, y de parte mía pues también mis agradecimientos por el detalle de tenerme en cuenta para esta entrevista. Con mucho gusto lo he hecho. Realmente uno a veces en ciertas cosas, a mí me pasa eso, lo confieso, uno lo hace pensando en ustedes, los estudiantes, a ver qué se puede aportar más para su formación. Y en como en muchas otras cosas, pues ha sido mi opinión o mis deseos, ¿cierto?, de colaborarles con mucho gusto.